Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Abdayán Guzmán Cruz es licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Guadalajara y en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su vida académica nos habla de un destacado profesor, pero algo hay en su trayectoria que, sin duda, nos llama a poner atención en la historia de la lucha armada clandestina en México. Abdayán Guzmán Cruz, el exguerrillero, ha entregado parte de su vida a la exigencia de justicia, verdad y memoria, en un país donde la represión fue una política de Estado. Abdayán Guzmán nos cuenta hoy, a ti y a mí, por qué fue perseguido, torturado y encarcelado, y cómo es que hasta la fecha sigue reclamando la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Por supuesto, alrededor de la fogata. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Me parece que esta definición de Bertolt Brecht se acomoda perfectamente para el invitado de hoy, aquí en La Fogata. Abdayán Guzmán Cruz. Buenas noches. Buenas noches, un placer, Toño. Un gusto, profesor, que esté por acá con nosotros. Híjole, ¿por dónde comenzar la charla con usted? Partamos de 3 palabras que son indispensables, pero que quisiéramos quizás que en nuestro México las utilizáramos de otra forma y no con el registro, el significado, el concepto que tenemos que darle. Memoria, verdad y justicia. Esas palabras siguen siendo parte de su vida. Claro, mira, el eje en torno al cual gira esta triada de conceptos es justicia, justicia y justicia. Dado que pues en una sociedad como la que estamos viviendo, desgarrada por las contradicciones de clase, va a haber siempre esa pugna, ese debate, que en nuestro caso se manifiesta ideológicamente, políticamente, económicamente, y que unos que pedimos, exigimos que se termine la impunidad de los hechos que ocurrieron allá en la década de los 70, en el caso muy nuestro, pero no solamente nuestro, sino de cientos y a lo mejor miles de desaparecidos políticos con los que se dice existe el delito de lesa humanidad. Entonces, es justicia lo que se pide en ese sentido, ¿no? Yo quisiera elaborar esta charla un poco como si yo no supiera nada, como si de pronto yo no hubiera cursado tal vez ni la primaria, la secundaria, la preparatoria, si yo no hubiera también tenido maestros y profesores que me dijeron de qué se trataba el mundo, de qué se trataba la historia de nuestro México, de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues cuáles han sido las luchas que se han gestado en las últimas décadas en este país, para que también nuestros televidentes puedan sumarse a la reflexión conjunta sobre lo que significa ser un luchador social. ¿Cómo fue su infancia, maestro? ¿Dónde nació? Yo nací en una comunidad indígena, se llama Tarejero, municipio de Zacapu. Fuimos muchos hijos, una familia muy numerosa, 16 hermanos, la mayoría hombres, muy humildes. Mi papá muy humilde, no encontraba la forma de alimentarnos a todos y se preocupó mucho por 2 cosas. Una, la comida que nos servían, decía, no se discute, se come lo que hay. Y la otra, aquí se trata de estudiar. Por la buena o por la mala, como fuera, pero que hay que estudiar.
Y fue de esa manera como fue quedando por ahí la idea precisa de que había que estudiar. Y pues mi papá no tenía para darnos de educación a todos y nos empezó a llevar a internados. A los mayores 1 año, 2 años. Y en el caso mío me tocó que me llevaran desde la primaria, desde el primer año de primaria. Yo me acuerdo que mi papá me llevó al internado que hoy es Melchor Ocampo en Pátzcuaro, antes era Hijos del Ejército, con una cajita de cartón amarrada con un mecate, cordel, con algunas cosas de mi ropa. Y me dijo, espérame aquí, en el donde está el astabandera. Hay un escaloncito ahí, una parte altita donde está el astabandera. Y fueron como las 11 de la mañana, ahí me dejó y nunca más supe yo de mi papá. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Terminé mi primaria. Mi papá y mis hermanos me prepararon. Yo llegué al internado ya sabiendo leer y escribir. Y me fue muy bien. Tuve un promedio excelente. Era querido entre los muchachos y querido entre los profesores. Pero extrañaba a la familia. Pero eso me formó carácter. Yo agradezco que de esa forma me hayan llevado al internado y me hayan dejado ahí para formarme y para tener una visión de vida diferente. Yo cuando salí no le tuve miedo a la vida. Yo llegué a salir del 6º año y me acordaba por qué lugares me habían llevado al internado. Y regresé al rancho, a la comunidad indígena. Y mi papá me dijo, mañana van a ir a sembrar. Yo escuchaba de que sembraba mi papá y cuando estaba chiquito y escuchaba que mis hermanos iban a sembrar, pero yo no había ido. Entonces fueron un hermano más chico que yo, 2 hermanos más chicos que yo fueron a sembrar conmigo, o yo fui a sembrar con ellos. Y en la comunidad se acostumbra a sembrar temprano, a las 3:30, 4 de la mañana ya anda uno sembrando. O andábamos en aquellos años con nuestra pala y nuestro morralito con maíz. Y ahora ya se siembra con el tractor, pues, pero a las 10 de la mañana ya regresamos a la casa porque se hacen unas borrascas muy grandes y pica mucho la tierra que te entra por los pies. Y regresamos y mi papá nos dijo, ¿terminaron de sembrar? Y le dije yo, no. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues es que venimos a comer. No, aquí se come hasta en la tarde. Y yo le dije, además, yo estoy de vacaciones. Acabo de llegar del internado, aquí no hay vacaciones, señor. Aquí se trabaja si quiere comer. Y si no, pues, aunque haga lo que quiera. Y le dije, pues me voy, pues váyase. Le dije, entonces déjame sacar mis cosas. Aquí lo que hay es de su familia, usted no tiene aquí nada. Y me fui. Fui a parar a Estados Unidos. Cumplía 12 años. Ya he ido para Estados Unidos. Y ya tengo que me formó la formación, me gustó la formación que me dieron porque me dio alas. Me permitió tener un carácter, una responsabilidad conmigo mismo y si aquí no quepo, pues voy a buscarle. Y así empecé el batallar. Vamos a hacer una primera pausa en esta charla con Abdayan, en esta fogata, con este escenario. Y bueno, volvemos. No nos tardamos ni 3 minutos. Regresamos a la fogata con Abdayan Guzmán Cruz. Antes de continuar la parte de Estados Unidos, ¿cuáles son esos recuerdos, esas memorias, hablando de memoria, que tiene de su infancia en cuanto a lecturas, tal vez, en cuanto a cosas que lo hayan formado dentro del internado, que usted pueda decir, esto realmente fue por esto pienso así, por esto soy lo que soy? No sé, ¿tiene ahí alguna reconstrucción de aquella época? Mira, en el internado todavía mi formación fue muy escueta, fue casi académica nada más.
En el internado nos preparaban para ir a competir matemáticas, ortografía, lectura, pero no tanto de que enriqueciera una visión de mundo, de sociedad, de pensamiento. No, sino simplemente para que fuéramos a competir. Íbamos a competir con otras escuelas y yo llegué a sacar primeros lugares también. Pero fue hasta la secundaria, ya cuando precisamente el andar en Estados Unidos, el sentir la inclemencia, el trabajo, el frío, el no tener dónde quedarte, vagar, estar en un lugar un día y otro día en otro lugar y andar por todos lados, lo que te va formando y te va dando ideas para buscar qué concepción del mundo quieres o por qué no estás de acuerdo con esa concepción del mundo. ¿Por qué no quieres esa forma de vida? ¿Por qué huiste de esta forma de vida y estás en otra? Y a su vez quieres regresar, porque quería regresar a estudiar. Entonces, la primaria no fue tanto de búsqueda, la primaria fue de academia, digamos. Y ya es en la secundaria cuando mis hermanos mayores, sobre todo a Maffer, él ya como militante político de una organización, empezó a preocuparse por mi formación. Y empezó a dejarme algunas lecturas. Yo recuerdo mucho que me dijo que leyera El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a los 12 años y fracción. Pero no entendí nada. No entendí, al contrario, me hice bolas y le pedí a él que me buscara otros libros más amenos, más claros. Y me prestó aquella novela de La madre de Máximo Gorki, que me atrajo, formalmente me atrajo y me hizo partícipe en la lectura. Esa lectura sí me permitió tener una visión de mundo, una visión de por qué, a qué habíamos venido a este mundo, qué hacíamos aquí, qué podíamos hacer, por qué una mujer sin tener visión política se hizo de visión política, por qué una mujer sin tener una visión de militancia política, tuvo militancia política, y por qué encaró al Estado, y lo encaró con convicción, con coraje, con dirección. Entonces eso sí me atrajo y sí me pegó. ¿Cómo pasó a los Estados Unidos? ¿Se fue solo? ¿Se fue acompañado? Mira, me fui solo. Yo me acuerdo que cuando salí de la casa me fui caminando de Tarejero a Zacapu y en el camino me encontró Maffer y me dijo: mi mamá está llorando, mi papá dice que te regreses. Y que yo no me regreso, yo ya me voy. Y a Maffer insistió mucho en que me regresara. Y le dije: regrésate tú, porque ahorita va a regresar el otro camión, la Flecha le decíamos. Yo voy, ya no sé a dónde voy, pero yo voy. Llegué a Zacapu y a una gasolinera y le pedí a una pipa que para dónde iba. Dijo: ¿a dónde va? Le dije: pues para donde sea. Y me dijo: yo voy para Zamora. Le dije: pues lléveme. Y dijo: ¿no te duermes? No, no me voy a dormir. Bueno, y me llevó y me dejó en Zamora. Y ahí fue mi primera parada. Se me hizo noche en Zamora y yo dije: pues ¿qué voy a hacer? Entonces me fui a la central de autobuses y me acomodé por ahí con otros que ya estaban ahí, que ya tenían días, y me dijeron: mañana a las 4 de la mañana podemos ir a cortar fresa y ahí te van a pagar por los burritos que haga. Los burritos eran guacales, los llenas y los vas y los reportas y te dan una cantidad de dinero. Entonces me fui, pero no me llevé comida. Y allá me la pasé después todo el día sin comer, bebiendo agua de la que pisábamos ahí ahí andas con los pies dentro del agua, pescando en la fresa. Duré 8 días ahí y ya en esos 8 días yo estuve pensando cómo le voy a hacer. Entonces me inventé una historia de que mi mamá estaba enferma y estaba en Guadalajara y que yo iba a Guadalajara, y le dije a un autobús y el autobús me llevó a Guadalajara, solo. En Guadalajara duré 3 días ahí en la central, más o menos visualicé algunas ideas. Y me fui a la estación de ferrocarril, por ahí con otros muchachos que también iban para la frontera. Y nos fuimos de trampa. En Nayarit nos detuvieron porque íbamos bastantitos, no muchos como ahora, pero sí íbamos bastantitos. Nos detuvieron, nos llevaron a la cárcel y nos sacaron al otro día a barrer. Y pues me escapé. Me escapé y ¿Era tren carguero de los...? Era tren carguero, sí. ¿Qué había entonces? Ajá, y me escapé y me volví a subir al tren. Llegué hasta... pues el día nos bajábamos,
todos, porque ya teníamos miedo que nos agarrara la policía. Nos bajamos en Empalme, ya en Sonora, y de ahí me llevó a Nogales, Sonora, y ahí duré 8 días también trabajando con otros muchachos, y a los 8 días para adentro, sin coyotes, sin nada, nomás con otro compañero que nos hicimos camaradas ahí, y juntos nos fuimos a las 4 de la mañana, cruzamos la línea por un túnel, y nos metimos. Nos fue bien, yo ya más o menos como que buscaba aquello de vigilancia constante, de movimiento constante, de desconfianza constante, que 15 años después fueron las reglas de oro de la guerrilla que nos permitieron actuar. ¿Cuánto tiempo duró en Estados Unidos? Duré aproximadamente 6 meses porque yo estaba preocupado por mi mamá y yo quería estudiar. Yo sentía que podía hacer más. Yo te comentaba que tuve promedio de 10, todas las asignaturas en la primaria y conocía geográficamente el mundo. Yo todavía me acuerdo de las capitales del mundo, de los ríos que desde entonces estudié. Y entonces yo creía que podía dar más y me acuerdo que había un teléfono en el rancho que hablaba a la gente que ya estaba en Estados Unidos y hablé, me comuniqué, le dije a mi hermana que quería estudiar y me dijo, pues ya no puedes estudiar porque ya empezó el curso, ya voy adelante. Pero todo le dije y me dijeron que hiciera examen y vine, hice examen y me quedé. Otra vez a estudiar. ¿En Estados Unidos de qué vivió? ¿Dónde se quedaba? Bueno, llegué a el famoso store, la tienda, pues ahí, y hacía la limpieza. Recogía toda la basura y de pasón juntaba la basura de la periferia de la tienda grande y manejaba un tractor y iba a tirar la basura. Luego a veces me ponían, había postes que se caían, había que escarbar, arreglarlos. Y viví un rato y luego me dijeron, ¿sabes qué? Que pues ya se acabó el trabajo, si quieres irte para otro lado. Sí, agarré otra vez el tren y me encontré a un compa el otro con el que había metido, se fue a otro lado a trabajar, tenía familia, yo no me quise ir con él. Y empecé a trabajar la segunda vez dándoles alimento a los cerdos. El señor iba y le daban la Bimbo le daba todo lo que ya no servía y él llenaba su camioneta y yo le quitaba las bolsas y se los daba a los cerdos y les arrimaba agua. Duré otro rato ahí y después entré a trabajar. Todo fue en el campo, siempre fue en el campo. A ordeñar aquellas vacas que yo sabía ordeñar por lo del rancho, por lo de mi papá. Aquellas que les potía la maquinita, se les pone la maquinita en la ubre y la máquina ordeña la vaca, pero hay otras que el becerro las muerde y no las puede ordeñar la vaca y patean y braman las vacas, entonces hay que ordeñarlas con un ungüento para no lastimarlas. En estos 3 trabajos lo hice la primera vez. Y regresó 6 meses después. Más o menos entre 5 y 6 meses, sí. Y así como entró, salió, es decir, no lo deportaron. O sea, no, exactamente, igual entré caminando y salí en tren. Igual me vine desde la frontera, yo ya traía dólares, ropa. Al primero que le compré fue a mi papá unas botas, dije, estas son para mi papá. Pues, muchos dirían, ¿pero por qué? Si fue el que te dijo que aquí no tienes nada. Pues precisamente porque eso me formó. Me dio carácter, me dio convicción, me dio firmeza, me dio valentía y así me fui formando. Entonces, no pagué autobús de la frontera para acá. Me vine otra vez en el tren de trampa y llegué otra vez a Guadalajara y el mismo cuento. Mi mamá está en Morelia, está enferma, no tengo para irme y me regresé. ¿Y no le interesó la vida de los dólares entonces? No, porque quería estudiar. El American Way of Life no le... no. No le resultó interesante. Dijo, yo me regreso a México porque quiero estudiar allá. A lo mejor fue porque la lana que me la daban en cheque y yo pues ahí me daban de comer donde trabajaba. Entonces cuando ya me iba a venir, que ya había hablado con mi hermana, cambié el dinero y yo veía por los billetes de $100 y pues lo voy a perder si traigo más, preferí entonces traérmelos así. No, ya los cambié, pero ya traje el dinero ya para acá. ¿Y acá llegó a estudiar la secundaria? Sí, entré a la número 1
Aquí en Morelia ya. Aquí en Morelia, efectivamente. Y también me fue bien. Como ya sabía el caminito para ir a Estados Unidos, ya faltando 2 meses de que se terminaran las clases, yo pedía permiso y llevaba buen promedio. Seguía siendo ligeramente bueno, pues, para el estudio, me gustaba. Y regresaba con los gabachos. Y yo trabajar por temporada. Exactamente. Y otra vez me venía y así de toda la secundaria. En tercer año ya me dio por darle para abajo, para Guatemala y estos lugares acá, Honduras, El Salvador. Y otra vez regresaba. Ya cuando ingresamos a la guerrilla, en el 71 con mis hermanos, sobre todo con Amafer, ya todo eso me sirvió, porque ya me desplazaba con algunas cuestiones ya de armamento, las traíamos de allá y nos servían. Entonces fue como el preámbulo, pues, para tener otra idea de cómo conseguir las cosas. Claro que ya cuando entramos a la guerrilla, ya me acuerdo también que mi hermano me dijo, el pase para entrar a la guerrilla es que le quites un arma a un policía. Y no te voy a decir en qué lugar aquí de Morelia donde hay policías que vigilan, en cuál fue, pero sí fui y pues lo veía y decía, sí se la quito, no se la quito, y no le quité nada. Llegó mi hermano y me dijo, ¿cómo serás tonto? Etcétera, etcétera. Así se hacen las cosas y rápido se la quito. Dijo, ¿tienes otra oportunidad? Ya, pues ya la segunda vez sí ya fue más concreto. Antes de llegar ahí, porque me interesa que platiquemos largo y tendido del tema, y nos quedan 2 minutos en este bloque. Más bien, para cerrar el tema de los estudios, ¿estudia la prepa también aquí en Morelia? Sí, durante la primaria y la secundaria me fue muy bien, calificaciones buenas. En la secundaria entré a la casa del estudiante, en tercer año. Estamos hablando del 68. Y al año siguiente entré a la prepa. Pero en el 68 ya mi hermano me empezó a llevar, por ejemplo, a la marcha por la Ruta de la Libertad, y ya descuidé la escuela. Y me fue mal ya. Afortunadamente logré pasar algunas asignaturas, pero no las pasé ya todas, porque ya no las presentaba. Ya andaba en el movimiento. Todavía sin convicción clara, sin una concepción de mundo y del qué hacer político-militar. Mi hermano es el que me decía, esto, sí, por aquí, por allá. Entonces, la prepa la hice aquí en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Todavía en aquellos años llevábamos 2 años nada más de prepa. Y me fui ya mal porque ya no pasé primero, repetí primero, entré a segundo, repetí otra vez segundo. Por eso cuando yo salí de la cárcel, pues tuve que volver a cursar aquellas asignaturas que no había aprobado para seguir estudiando. Ahí vamos a retomar la conversación después de la pausa. Estamos con Adayán Guzmán Cruz en esta charla más que interesante. Regresamos a La Fogata. Regresamos a La Fogata y retomamos la conversación con Adayán Guzmán Cruz, ahí donde nos quedamos, pero ya es el punto de quiebre. ¿Qué lugar ocupa en su familia con relación a sus hermanos? Octavo. El octavo. Y de los 16, me dice que fueron, ¿cuántos se inmiscuyeron en territorios políticos que después los van a llevar a involucrarse con la guerrilla en México? Sí, mira, quien primero se le da el gusto por defender a sus raíces, a su pueblo, es a mi hermana Graciela. Pero por su edad y su condición de mujer, pues no le permitió arribar a otros escalones, a otros peldaños del quehacer político-militar. Pero preñó a mis hermanos, sobre todo a Alexander y a Mafer. Y quien más le gustó fue a Mafer.
Pero eso no obstó para que mi otro hermano Armando, que estaba en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, también participara en los movimientos sociales. Entonces fue de los mayores, Graciela, Armando, Alexander, Maffer, luego seguía un servidor, y finalmente el más pequeño, que está desaparecido, Venustiano, también, que se enroló en estas cuestiones ya de manera muy personal, él sí, porque ya todos estábamos o desaparecidos o detenidos, y a él le tocó otra forma de trabajo político. ¿Cómo fue que no sé si era natural que se hablara dentro de la familia sobre estas cosas, o en qué momento se dio cuenta usted que no estaba ahí sus hermanos en la lucha política? No, porque no hablábamos. Lo que pasa es que la forma de transitar de la lucha democrático-legal a la lucha político-militar es una forma que cuando menos se acuerda ya estás dentro. Pero con aquella idea de que el eje para la militancia política es el estudio. Y Maffer me insistía mucho en que había que leer a Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Y me insistía mucho porque él tejió la lucha democrático-legal con la lucha ilegal, con la lucha político-militar. Y eso era lo que quería que hiciéramos nosotros, nos decía Maffer. Entonces, pues iba yo a la marcha, mitin, pega, pinta, volanteo, anexas, y de vez en cuando me decía Maffer, hay que hacer una actividad diferente. Y me mandaba a hacer esa actividad. Y yo regresaba y nuevamente a la casa del estudiante, vivía en la casa del estudiante. No sabían que andábamos en esto, intuían por Maffer, porque Maffer era más... lo seguía mucho los campesinos, los estudiantes, al cuarto donde vivíamos en la casa del estudiante, el número 2, estaba lleno todo el tiempo de gente que iba a preguntarle, tenía el aparato de sonido, tenía música de protesta, tenían la pared pintada la República Mexicana, así como si esta fuera la República Mexicana, acá está Yucatán, y en esta parte puso unas cananas, y aquí es donde es California, le puso una metralleta y decía, llegó la hora, las metralletas tienen la palabra. Por eso él lo buscaban más, y yo era el que me mandaba a hacer las actividades político-militares. Entonces yo, terminando esa acción, regresaba otra vez a la marcha mitin. Fue a posterior ya hasta el 73, que ya Maffer definitivamente deja la lucha democrático-legal y pasa a la otra. Y yo me quedo en la legal ahora. Yo no pasé sino hasta cuando detuvieron a mi papá el 24 de julio del 74, que se escapó de las garras del camión donde traían a mi papá y a Solón Adenauer, se escapa y me avisa, llega a la casa del estudiante y me dice, ya se llevan a mi papá, yo me les escapé, vienen por ti, preguntan por Maffer, y no sabíamos, pero Maffer ya estaba detenido. El problema era Dayan nada más. Entonces, hasta entonces yo y di el tránsito ese a la lucha político-militar. Por eso no sabíamos, hasta ahorita eres solamente militante político de la lucha legal, y después eres en este momento militante político de la lucha político-militar ilegal. No, porque se trataba de combinarlas y se trataba de ser muy cuidadoso. Eso de la militancia política se dice fácil, pero es difícil tener una historia para la lucha político-militar, un nombre, unos amigos, y no mencionarlos con los otros amigos que tienes en la lucha político-legal, y otra familia, y otro lugar donde naciste, y otra historia. Y las preparas, porque cuando te agarren te van a preguntar la historia. Entonces no vas a decir la de tu papá, la de tu mamá, la de tus hermanos, sino vas a comentar la otra. Y por eso es difícil militar en la lucha ilegal sin tener amigos. Porque no puedes tener amigos. Tu papá ya no es tu papá, tu mamá ya no es tu mamá, tus hermanos ya no son tus hermanos. Son militantes políticos ahora tu familia. Estás casado con la revolución. Y es de esa manera como vas forjando también tú las dos ideas.
y las vas madurando siempre, porque el día que te detengan vas a jugar con esas dos ideas. Revolución es una palabra que en México se ha utilizado mucho y muchas veces. ¿Es sinónimo una revolución de otra? Ahora que usted lo estaba diciendo, ¿no? Cuando uno entiende la palabra revolución y se involucra con ello, pero ¿todas las revoluciones son similares o algunas no tanto? No sé si me explico en la pregunta. Exactamente. Mira, hay muchos conceptos de las ciencias sociales que se han prostituido. No se les da exactamente la relación social a que obedecen las categorías, conceptos y leyes de las ciencias sociales. Y se les ha prostituido porque así conviene a la clase dominante. A cualquier cosa se le llama revolución, como a cualquier cosa se le llama investigación. Una simple indagación fáctica la llaman investigación mis alumnos los historiadores. O a cualquier lucha se le llama lucha política. No viene en ese sentido. La revolución es un fenómeno violento que tiene como objetivo estratégico fundamental la toma del poder político y la instauración de otro poder político de la otra clase social que era subalterna. Por eso cuando dicen la Revolución Mexicana, para el marxismo no fue revolución, fue una pugna interburguesa donde arrastraron a las masas campesinas y proletarias hacia algo que le llamaron revolución, pero que no fue estrictamente revolución, porque el proletariado o las masas populares no tomaron el poder político ni construyeron un gobierno con la otra visión que tenían ellos, sino fue la misma Carranza que enarboló un estrato de la burguesía nacionalista, quien se apodera del poder político y después crea el constituyente y cede el bastón a Obregón y Obregón a Calles y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está la clase trabajadora que haya tomado el poder político? No hay. Por eso, cuando nosotros hablamos de revolución, es porque estábamos inmersos en una lucha por transformar radicalmente las estructuras económicas, políticas y sociales e instaurar el socialismo. Obviamente, pues esto, yo te decía hace rato, lo decimos fácil, pues, pero no es fácil porque ¿cómo lo íbamos a instaurar? Pues con el método de la guerrilla, y la guerrilla fundamentada en la guerra popular prolongada. Y eso prolongado no es para mañana ni es para 10 años, sino es para lo que dure. Y es en ese sentido que la revolución es un fenómeno violento, masivo, donde las clases sociales se enfrentan en las diversas formas de lucha de clases, la económica, la política, la ideológica y la militar. ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más complejo en este asunto? ¿Tener congruencia o tener valentía? Porque me parece que se tiene que ser muy valiente por todo lo que usted ya nos dijo, pero también se tiene que ser congruente. O las dos juntas, o ¿cómo sería ahí? Fíjate que es conciencia de clase para sí. Cuando alguien logra tener conciencia de clase para sí, decía un periodista de mucha conciencia, de mucho valor, Julio Fuchs, en la Segunda Guerra Mundial, decía: cuando esto no quiere, los madrazos no te hacen querer. Entonces es porque tienes conciencia de tu responsabilidad histórica. Y eso te da valor, eso te da convicción, eso te da entereza. Y la conciencia de clase entonces no solamente implica eso, sino implica que lo que tú quieres hacer no es por una cuestión de capricho, no es por fe. La fe es una creencia ciega en algo que puede ser cierto o no puede ser cierto. Versus o frente a la fe está la convicción. La convicción es una creencia, pero basada en la ciencia. Y el gran aporte que hace Marx a la lucha de clases y a las ciencias sociales es que demuestra que el capitalismo es histórico, es mortal, se puede matar, como la historia así lo demuestra. Entonces, cuando tú tienes esa claridad, pues esa claridad te gesta la posibilidad de acción. Pero esa posibilidad de acción se gesta solo si tienes la conciencia de clase para sí, la que te hace ser revolucionario, la que te hace ser militante político y la que te da entereza, la que te posibilita esa militancia política. Y muchas veces, claro, por eso cuando nosotros invitamos a una gente a la lucha, le decimos, lo primero que hay que hacer es
salir a la marcha y enfrentar al Estado. Porque el militante político que no enfrenta al Estado no conoce al Estado y no sabe lo que es capaz de hacer el Estado. El Estado reprime, golpea, amenaza, encarcela y etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y aquel que no ha recibido un golpe del Estado, pues no tiene militancia política, porque se va a quejar, es que me golpearon. Pues claro, es su función del Estado. Es representante de una clase social. Entonces, no es el valor, es la convicción. Y la convicción viene de la conciencia de clase para sí. La congruencia va por... Claro, por esa conciencia de clase que tienes, que no te permite ser titubeante, indeciso, blandengue, pusilánime, sino que te permite continuar. Y que te va forjando, porque eso no se termina, cada vez se va forjando, no tiene, ya estoy forjado, no. Estoy en vías todavía. ¿Por qué por la vía armada? Yo lo escuché la vez pasada que tuvimos la posibilidad de conversar, quizás de manera informal, aquí mismo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en una visita que hizo. Nos decía, es que hay que estar convencidos de que tiene que ser por la vía armada. ¿Por qué ese convencimiento? Son tres cosas. Una, el referente empírico. La historia de la humanidad ha demostrado que los cambios radicales de las estructuras solamente así se pueden dar. Esa es una. Dos, es el planteamiento científico de lo que es una revolución. Es el timón que te va a dar la participación en la lucha política. Y dentro de ese timón, yo te decía ahorita, es la demostración de que el capitalismo es histórico, de que es mortal y de que mientras haya unas personas o una clase social que es poseedora de los medios de producción y otra que no tiene más que su pelleja y tiene que vender su pelleja para obtener un salario, pues entonces esta que percibe un salario siempre va a estar pidiendo una hora más de salario, un día más de vacaciones, un día más de seguro social, una cosa más para sus hijos. Y la otra clase, pues no va a querer. Te va a decir, ya te di, tenemos contrato colectivo firmado ante la instancia del gobierno y no puedes pedir más cosas. Y entonces va a pedir lucha, va a pedir huelga, va a pedir marcha, mitin, y entonces viene la lucha económica. El querer más por parte de la clase desposeída y el no querer dar por parte de la clase explotadora. Y es en ese sentido que se viene gestando esa posibilidad de lucha. Pero llega un momento en que el gobierno no acepta que hagas ni siquiera lucha política. Y cuando no aceptan, tienes que buscar si hay condiciones políticas para lanzarte a la otra lucha. No es capricho, no es que diga, es que mataron, se llevaron a mi papá, se llevaron a mis hermanos. No, es un problema de análisis de la situación concreta. Es el punto de todos los principios del marxismo, el análisis concreto de la situación concreta. ¿Qué voy a hacer? ¿Hay condiciones para iniciar el proceso revolucionario o hay condiciones para continuar con la lucha democrático-legal? O le entramos a la amalgama en su dialéctica, en un momento dado trabajar con la lucha democrático-legal sin descuidar la ilegal o viceversa, estar en la ilegal sin descuidar la legal. Entonces es precisamente ese conocimiento cognitivo de lo que el ser humano es capaz de reflejar por medio de sus sentidos, lo que te permite concretar la realidad. Si tú captas, tu realidad ingresa por tus sentidos, pero ingresa y le das un concepto a la realidad. Y esa realidad, con ese concepto, lo estructura en base a su esencia. Y esa esencia permite conocer las leyes que rigen la dinámica social. Y estas leyes que rigen la dinámica social es las que nos dicen hay condiciones para la lucha armada o no hay condiciones para la lucha armada. Tenemos que hacer una pausa, pero mientras nos echamos un cafecito y regresamos a esta sabrosísima charla.
regresamos a la fogata con Adayán Guzmán Cruz. ¿Cómo se llamaba el movimiento armado al que perteneció? Sí, el Movimiento de Acción Revolucionaria. La visión de Amáfer era que la participación nuestra no fuera estrictamente del Movimiento de Acción Revolucionaria, sino fuera contribución a la lucha de clases. Por eso fue que poquito tratamos de mantener autonomía. Militamos en la Brigada de Agitación Rubén Jaramillo. Con este nombre ingresamos a contacto, o tuvimos contacto con Tirso, o sea, con Lucio Cabañas. Tuvimos contacto con por cómo nació el MAR, que nació en Michoacán y que muchos del MAR estuvieron en la casa del estudiante y que los conocíamos antes y que llegaron de Corea cuando fueron a prepararse allá y que los veíamos otra vez, pues tuvimos relación con otras organizaciones también. Por ejemplo, muchos se fueron a la Liga y nosotros, ya estando los compañeros en la Liga Comunista 23 de septiembre, todavía seguíamos haciendo trabajos como si estuviéramos en la casa del estudiante, cada uno respetando su autonomía, pero formalmente pertenecimos al MAR. ¿Y cuánto tiempo duró en la guerrilla? Pues siempre estuvimos un ratito. No, no. Siempre desde el 90, desde el 71, más o menos yo ni me acordaba, pero ahora que reviso los archivos, hay de la Federal de Seguridad que dice que fuimos a ver a los compañeros a la cárcel en el 71. Amáfer y un servidor, a verlos, platicar con ellos, cuáles eran los errores, cómo estuvo su detención y sobre todo citas con nuevos compañeros. Entonces, desde el 71 hasta que nos detuvieron en octubre del 74, militamos. En México, bueno, tenemos muchos movimientos, ¿no?, que se gestaron después de la revolución o revolución que ya nos explicó, sino más bien esta pugna entre grupos burgueses, pero han surgido diferentes movimientos, pero parece que ¿no?, se aglutinan o de alguna manera se vuelven, no sé si más visibles, o la lucha se vuelve más intensa por un mejor país en el segundo lustro quizás de los 60s y la década de los 70s. ¿Qué condiciones había en ese México y por qué se gestaron estas condiciones para que los grupos guerrilleros asaltaran la realidad de México? Mira, hay dos ideas en ese sentido. Algunos compañeros exguerrilleros nos dicen que fue el estilo de gobierno, la prepotencia del gobierno, la represión del gobierno, el autoritarismo del gobierno, la masacre del 2 de octubre, lo que hizo posible que se tomaran las armas para, con el mismo lenguaje del gobierno, oponer la violencia reaccionaria con nuestra violencia revolucionaria. Yo creo que sí fue un elemento fue ese, pero eso no es el decisivo. El otro fue que nuestro país, si lo analizamos con la concepción de los economistas, el modelo de acumulación que se instala en el mundo entero desde la crisis del 29 es el famoso Fordismo, cuya política económica es la política keynesiana. Y esa política keynesiana permitió que crecieran las condiciones de vida porque el Estado que prioriza esa política es un Estado obeso, es un Estado que es dueño de las empresas, es un Estado que controla parte del mercado, es un Estado que distribuye el ingreso de manera más justa, equitativa. Pero eso tronó también, tronó en los 60, se acabó ese modelo. La realidad es histórica, solo la materia, dice el planteamiento, la ley no se crea ni se destruye, eso se transforma, pero en ese sentido está su historia, su historicismo. Entonces, el modelo tronó y entonces gestó las condiciones necesarias para la organización, para la conciencia de clase y para cambiar las formas de lucha, porque ahí viene lo político. El gobierno ya no permitió la lucha legal y entonces ahora sí, con las condiciones objetivas, claras de hambre, miseria, desnutrición, drogadicción, prostitución, desempleo, y con las condiciones subjetivas de organización y conciencia, se inició ese proceso del proceso revolucionario. El problema fue que algunos grupos creyeron que había situación revolucionaria ya
Y si hay situación revolucionaria, pues estamos dándole un empujoncito al Estado, podemos destruirlo. Pero no fue así. No, por eso nosotros no ingresamos a la Liga Comunista 23 de septiembre, porque creíamos que la estrategia era guerra popular prolongada. No el foco como inicialmente participó el MAR. Nació con esa idea del foquismo, pero rápidamente nos dimos cuenta que por ahí no era la situación, que el imperialismo yanqui no iba a permitir otra revolución como la que se le fue de las manos en Cuba. Entonces de ahí la necesidad de entenderla desde otra perspectiva, no tanto con la situación revolucionaria que planteaban los compañeros de la Liga y que fueron los que hicieron todo el trabajo político para lograr la unidad de 8 organizaciones políticas y que posteriormente hicieron toda una serie de actividades tendientes ya a la situación revolucionaria y desgraciadamente el despertar pues, fue muy cruel. Todas estas experiencias que usted vivió junto con sus hermanos están contenidas en un libro que se llama Mártires de la Democracia, que usted escribió. Bueno, el libro se escribió con otro objetivo. Nosotros tenemos demandado al Estado mexicano, al gobierno mexicano, porque nos denegó la justicia. El Estado tiene desaparecidos a 5 familiares, a mi papá y a 4 hermanos, y aparte a otro hermano, Alexander Guzmán, que lo golpearon mucho, lo torturaron desde su primera detención en Puerto Vallarta y su segunda detención cuando se llevaron a mi papá. Y el gobierno nunca quiso decirnos dónde estaban mis hermanos, ni al revés, nos empujaba a otro tipo de actividades. Entonces, por ese motivo demandamos al Estado mexicano y la Comisión Interamericana, donde está el aspecto jurídico de la demanda, en espera del documento de fondo, nos pidió que hiciéramos un libro más o menos con lo que se había hecho, con pincitas, que no lastimáramos mucho al Estado. Por eso que lo hicimos con otro objetivo, no tanto de lo que nuestra militancia. Ahí básicamente es la militancia de Amáfer, porque él es el que está desaparecido. Abdayán no interesa, Abdayán está vivo todavía y tiene el compromiso histórico con Amáfer y con los cientos o con los miles de detenidos, desaparecidos políticos, de luchar por su presentación con vida. Entonces, por eso el objetivo no tiene tanto lo que hicimos en la guerrilla, sino un poquito de lo que hizo Amáfer y por qué se lo llevaron. Pero sobre todo tratando de poner en claro que mi papá no tuvo participación político-militar y que se lo llevaron. Que mi hermano Solón no tuvo participación político-militar y que se lo llevaron. Y que Armando tuvo más militancia político-legal, pero también se lo llevaron. Y que Venustiano es un caso diferente de nosotros porque él nunca dijo llamarse Venustiano Guzmán Cruz, sino él cayó en las garras del Estado como Óscar González Juárez. Y cuando yo lo empecé a buscar, cuando yo me di cuenta que Venustiano era Óscar, lo empecé a buscar y me fui a la AGN, a los archivos, y nunca me dieron información porque decían que yo no era familiar. Ustedes, Abdayán Guzmán Cruz, ¿qué relación tiene con Óscar? Pues es mi hermano. No es, pues no tiene los apellidos. Ya ahora yo llegué a ver los archivos y la ficha signalética de Venustiano. Ahora ya no está. Yo hace 15 días estuve en el Archivo General de la Nación queriendo sacar una copia y ya no hay, ya no me prestaron, que no hay. Dicen que no es cierto, que Óscar es Óscar y que Óscar no es Venustiano. Entonces, por eso el libro de los Mártires de la Democracia tiene otro objetivo, un poquito de decir lo que sucedió y cómo fue la denegación de justicia. Nos queda un minuto. ¿Hay que seguir luchando? Claro. Mientras haya condiciones objetivas, las subjetivas hay que crearlas, desarrollarlas, participar en ellas para poder sentir que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica. Guevara La Serna decía, mientras haya un hombre humillado en la tierra, seremos hombres sin paz ni tregua. Nosotros terminamos. Aunque a veces el mundo no quiera, porque hay veces que no. Sí, no se ha cansado nunca. No, sí nos cansamos, y sí hay muchas veces que el mundo no quiere. Yo, recientemente, hará un mes, no sé quién, pero no quiero decir a quién culpo, pero me golpearon
nada más me preguntaron, ¿usted es Abdayán Guzmán? ¿Qué onda? Les dije. Y inmediatamente una persona se dejó, me golpeó. Afortunadamente, pues ya somos grandes, pues nosotros, ya voy a cumplir 70 años, pero todavía me acuerdo de algunas cosas, de cómo defenderme, y pues no me pudo golpear, pero luego vino otra persona que ahí venía con él, y tampoco pudo golpearme, y otro sí agarró un bote y me dio un botazo aquí, me rompió toda la cara, el tabique roto, entonces, pues hay condiciones para la lucha, pero a veces, pues no sé si fue parte del Estado o no fue el Estado, no sé quién fue, no tengo ni siquiera hipótesis clara de cómo estuvo la situación, pero nosotros vamos a continuar. Yo tengo claro que existen cientos de desaparecidos políticos y por eso hay que luchar por su presentación como vida. Pero además hay pobreza, hay hambre, hay miseria, hay desnutrición, hay desempleo. El modelo de país que estamos siguiendo es bueno, pero hace falta otras cosas para atizarle a ese modelo de país que presenta la 4T. Hace falta insistir más, por ejemplo, en una distribución más justa del ingreso, que no solamente crezca un tipo de salario, sino que se vea por otros lados también, donde las personas puedan lograr el objetivo que plantea Manuel, desarrollar el mercado interno. Y en ese sentido también hay que participar, hay que entrarle. Hay condiciones objetivas. Hay que entrarle. Pues muchas gracias. No, al contrario. Haber estado aquí en esta fogata, al profesor Abdayán Guzmán Cruz, y un agradecimiento de verdad muy sentido por la justicia en este país, por la memoria y la verdad. Gracias, muy amables. Muchas gracias por haber estado en esta fogata en esta noche. Buenas noches. Gracias a todo este equipo maravilloso. Mi nombre es Antonio Monter. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó